Los científicos advierten de que estamos en mitad de un ciclo de crecimiento de la violencia de los huracanes atlánticos. Mientras tratan de averiguar el porqué, sus investigaciones revelan antiguos indicios de ciclos extremos de huracanes en lugares que no hubiésemos imaginado. Mientras emigramos en masa hacia tierras del este, estamos a punto de vivir el superciclo de huracanes más devastador que se haya conocido. Superhuracanes. Desde la década de los 70, el período más tranquilo de la historia de los huracanes, se ha experimentado una emigración sin precedentes hacia la costa este de los Estados Unidos. Varias generaciones de personas que desconocían la fuerza letal de un huracán de gran intensidad. En los 60 hubo un periodo de relativa inactividad, por lo que aumentó la migración hacia la costa. Parecía que la amenaza de posibles huracanes había desaparecido. La gente vive sus vidas día a día. Nadie piensa a largo plazo. Las personas son confiadas cuando se trata de prepararse para hacer frente a un huracán y ponerse a salvo, pero eso es porque no han vivido uno de gran intensidad. Pero de repente ocurrió algo 2 meses y medio después de una temporada de huracanes tranquila. El 17 de agosto de 1992, Chris Lancy, un licenciado del estado de Colorado, divisó una depresión tropical que se transformó en una tormenta tropical llamada Andrew. Pensé que se desplazaría y que no volveríamos a oír hablar de Andrew. Pero no fue así. A los 5 días, el viento de Andrew alcanzó los 120 kilómetros por hora, un huracán de categoría 1. Al día siguiente alcanzó categoría 4, con rachas de viento de 240 kilómetros por hora. Una rápida intensificación supone el aumento de 2 categorías en un día, pero Andrew aumentó 3 categorías. Se envió el P-3 Orión o cazahuracanes al ojo de Andrew. Su misión consistía en observar y medir la tormenta a medida que se formaba en el cálido océano, para ayudar a los meteorólogos a predecir su curso y así poder saber cuándo hacer sonar la alarma. Muy bien, seguid el rastro de 270. Barry Damiano, controlador aéreo. A veces nos parecemos a un policía persiguiendo a un criminal. El equipo observa el ojo del huracán Andrew, un anillo de truenos que rodean el ojo en calma, donde el viento es más fuerte. Es muy intenso, de categoría 4 o 5. El ojo se ve perfectamente. Se observan los rayos de sol que lo atraviesan y proyectan luz desde el interior del ojo del huracán. Eso me resulta problemático porque significa que tocará tierra y causará muchos daños catastróficos. La tormenta produjo olas de hasta 7 metros en las Bahamas, como si de un tsunami se tratase. El avión transmite los datos a este edificio de Miami, sede central del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, que forma parte del Servicio Nacional de Meteorología y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Los Estados Unidos están investigando el sistema. Aquí se buscan respuestas acerca del tamaño de los huracanes, su estructura y, lo más importante, hacia dónde se dirigen. Inesperadamente, Andrew se intensificó horas antes de tocar tierra en Florida. El equipo del avión estaba convencido de que la tormenta solo podía dirigirse hacia el oeste. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos lo hizo oficial. Florida evacuó a 700.000 habitantes. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos recibe un golpe directo. El radar de 900 kilos situado 12 pisos por encima del parking se tambaleaba como un juguete. Andrew acabó con 26 vidas y causó pérdidas de 26.000 millones de dólares. El gobierno volvió a estudiar los planes de emergencia y los científicos revisaron sus conocimientos sobre la intensidad de los huracanes. Parecía que hubieran bombardeado el lugar donde me había criado, mi hogar. 3 años después del desastre que causó Andrew, la nueva oficina del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos era de hormigón y acero.
a prueba de inundaciones y vientos fuertes, preparada para el futuro. Hemos observado un fuerte viento. A día de hoy, el doctor Chris Landsea es el encargado de las operaciones. Desde Andrew se han obtenido datos más precisos para futuras tormentas. Las nuevas generaciones de GPS miden los niveles de intensidad del viento en el mar con más precisión. Estos nuevos conocimientos han vuelto a abrir el caso Andrew. Lo que nos indicó el análisis nos sorprendió, porque resulta que en los huracanes más intensos hay vientos más fuertes de lo que pensábamos en la superficie oceánica. Esa es una de las razones por las que hemos vuelto a analizar los huracanes y hemos clasificado Andrew como categoría 5 en vez de 4, basándonos en estos nuevos datos sobre el viento. Tardaron 10 años. La investigación de la intensidad de los huracanes es tan reciente que el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos tardó toda una década en reclasificar Andrew con más precisión. Las investigaciones de Landsea han demostrado algo más, un descubrimiento con serias consecuencias, un ciclo mortal de aumento de la actividad de huracanes en el Atlántico que persiste hoy en día. La actividad en el Atlántico ha aumentado. Hay una gran diferencia entre los 70, los 80 y principios de los 90, ya que fueron periodos tranquilos con una media de 1,5 huracanes al año. Durante los últimos 12 años se han producido alrededor de 3 o 4 huracanes importantes al año. Ha habido un gran cambio en el Atlántico. Esta gráfica muestra la diferencia. A la izquierda, 50 años tranquilos con 8 huracanes registrados. A la derecha, un aumento del 250%. Florida, Carolina del Norte y del Sur y Nueva Inglaterra. Los científicos empezaron a hacerse algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la causa de esas grandes diferencias de actividad? ¿Son naturales o las provoca el ser humano? ¿Y qué nos espera en los próximos 10 o 20 años? ¿Este ciclo de intensidad y frecuencia de los huracanes del Atlántico es un fenómeno moderno? ¿Se puede asociar al cambio climático? Una manera de averiguarlo es indagar en archivos del pasado, pero hay un problema. Nos olvidamos de una herramienta clave, los satélites. Hasta el año 1966 no contamos con información diaria de los satélites. Es difícil comparar el periodo intenso de actividad actual con el último que se experimentó, porque por entonces no se disponía de esas imágenes de los satélites. Pero los datos de Landsea son demasiado pobres para determinar si estos ciclos son repeticiones de ciclos anteriores. Gobiernos y empresarios temen nuevos azotes de huracanes en la costa este y esperan que la ciencia aporte soluciones. Y piden respuestas a la ciencia, incluso en lugares que no hubiésemos imaginado. En esta ciénaga de Georgia, este climatólogo va en busca de alguna clave. Bajo sus botas puede haber pruebas de antiguos ciclos de superhuracanes que nunca se habían registrado en el corazón de un bosque milenario. Es como el trabajo de un detective. Muchos de los principios en los que nos basamos provienen de estudios forenses. En este caso, el acusado es un huracán. El doctor Henry Grisino Meyer es un dendrocronólogo que ha registrado incendios de hace milenios, patrones climáticos e incluso ha autentificado violines antiguos. No creo que la información que se puede obtener de los anillos de crecimiento de los árboles sea limitada. Pero extraer pruebas de estos anillos sobre antiguos huracanes no es tarea fácil. En 1998 buscó indicios de huracanes, pruebas de la presencia de precipitaciones de huracán en determinados anillos anuales que presentaban diferencias frente a las precipitaciones normales. Pero es imposible averiguarlo únicamente en las propiedades físicas de la madera. Tuvo que aislar las diferencias químicas de la precipitación de huracán para descifrar el código. Tras establecerse en la Universidad de Tennessee, se sigue esperando la respuesta en el laboratorio de isótopos de la doctora Claudia Mora. Cuando Henry empezó a hablar de la posibilidad de un huracán, un indicio singular que se observaba en los anillos de crecimiento de un árbol, pensé que tenía que investigarlo. Mora es una geoquímica que afirma que la huella de un huracán se muestra en la presencia de oxígeno en forma de isótopos de oxígeno. Si se consiguen extraer los isótopos de cada año y medir las diferencias, se podrán averiguar los ciclos de huracanes. Tardamos 1,5 años en recopilar los datos necesarios para poder afirmar que nuestra teoría era cierta. Este tipo de investigación no se había hecho antes. Quizá esta nueva información pueda ayudarnos a remontarnos siglos en la historia de los huracanes,
antes de que existieran los satélites, y así las pruebas antiguas de repetición de ciclos nos ayudarán a prepararnos para el futuro. Solo puede ir a peor. Irá a peor porque la intensidad está aumentando. Irá a peor porque la frecuencia aumenta. Pero irá a peor, con toda seguridad, porque hay mucha más gente en peligro. Daños terrestres de mayor categoría. Intensificación repentina. Precipitaciones extremas. Todo esto combinado con un ciclo de tormentas frecuentes. Esta combinación de características podría llegar a formar una supertormenta. Un superhuracán que asolaría la costa atlántica. Hasta 1992, las tormentas registradas mostraron una tendencia descendente de los huracanes atlánticos. Fue entonces cuando Andrew, un huracán de categoría 5, tocó tierra en Florida. Cambió las reglas sobre las que se basaba la ciencia para estudiar tales tormentas mortales. A mitad de la década de los 90, un aumento del número de huracanes atlánticos de alta categoría comenzó a castigar a las comunidades costeras. En 2005, el año de Katrina, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos agotó la lista de 21 nombres de tormentas atlánticas que elaboran antes de la temporada de huracanes. Este aumento de frecuencia e intensidad provocó un pánico mundial sobre un posible ciclo de huracanes que pudiese llegar a asolar una ciudad mayor. Esta vez en lugares insólitos, más lejanos de la costa. Por eso científicos como el Dr. Henry Grisino Meyer tuvieron que encontrar pruebas de antiguos huracanes, averiguar los ciclos y observar si existe alguna similitud con el patrón que nos amenaza hoy en día. Los anillos de crecimiento de los árboles nos ayudan a aprender de los huracanes del pasado al estudiar dichos anillos a una escala mucho más precisa, no solo del siglo XX, sino también de siglos anteriores. Muchas veces observamos estos anillos y nos muestran información del pasado. Al igual que los forenses, usamos los anillos como huellas dactilares. Comparamos los anillos de crecimiento de árboles vivos con los de árboles muertos. Y así podemos averiguar la edad de estos trozos de madera. Empezaron por el favorito de Grisino Meyers, el abeto, un árbol autóctono que una vez conformó la exuberante vegetación de los bosques de las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur, hasta que la demanda de mástiles y de trementina acabó con ellos. Este árbol es a prueba de huracanes y ha permitido que muchos árboles de su alrededor hayan sobrevivido. Sus amplias raíces absorben agua con rapidez que incorporan a sus capas de crecimiento, produciendo celulosa en el proceso. La composición del oxígeno en el agua de las precipitaciones de un huracán es diferente. Es como si estuviesen bebiendo zumo de huracán. Absorben el agua de las precipitaciones. El árbol utiliza el oxígeno que éstas contienen al producir celulosa. En dicha celulosa encontramos el rastro del huracán en forma de isótopos de oxígeno, la firma química que está buscando Grisino Meyer. Claudia Mora trabaja en equipo con Grisino Meyer para descifrar la historia de los huracanes que se encuentra grabada en la madera. Estamos trabajando con esta pieza. Estamos intentando quitar esto. Estamos buscando la celulosa que se produjo a partir del agua que el árbol absorbió y que lleva la señal de un huracán. Porque el oxígeno se encuentra en muchos materiales, es una herramienta clave para todo buen químico. Grisino Meyer cepilla un anillo catalogado. Mora extrae químicamente la celulosa y la compacta en una pequeña bola que quema con un espectrómetro de masas. Así se separa en dos tipos de isótopos de oxígeno. Uno pesa más que el otro, con diferentes masas atómicas, 16 y 18. La composición de isótopos más ligeros y más pesados en las precipitaciones de huracanes difiere de las precipitaciones comunes. En un huracán se produce una condensación constante de energía. El vapor de agua se eleva, se condensa y forma una nube. Esta nube se transforma en precipitaciones que contienen más isótopos pesados. Deja atrás isótopos más ligeros que continúan circulando en forma de vapor. Si cogiésemos una nube y la escurriésemos, caería lluvia, y la mayor parte del oxígeno 18. Si la apretásemos más, seguiríamos obteniendo más del 18 que del 16. Pero la cantidad relativa habría variado ligeramente. No quedaría mucho oxígeno 18.
Cuando llegue a tierra será muy diferente de las precipitaciones normales. Pasaron 1 año y medio procesando y archivando datos sobre siglos de anillos de crecimiento de los árboles. El día que descubrimos que funcionaba, pensamos, es momento de ponerse manos a la obra. La huella de los ciclos de los huracanes registrados se remonta 4 siglos atrás y revela altos y bajos. Confirma que el ciclo activo de hoy en día puede no ser una anomalía. Los ciclos de huracanes han azotado la costa este una y otra vez, en ocasiones durante toda una década. ¿Pero fueron huracanes? ¿Qué intensidad tenían? Las señales de las precipitaciones nos indican su presencia, pero para conocer su intensidad hay que indagar más. Esto se hundirá en el sedimento y soltará esta pieza. El tapón se quedará arriba y será como poner el pulgar en la parte de arriba de una pajita y volver a subirla. Este equipo busca señales de una antigua oleada de huracanes en el fondo de esta laguna, en Cabo Cod. La ola gigante de una tormenta de huracán es una inundación tipo tsunami que acaba con más vidas que el propio viento. Esta laguna se encuentra a 800 metros del mar. En el fondo hay capas de sedimentos marinos que fueron desplazados por antiguas tormentas. El equipo sumerge artefactos para encontrar pruebas que muestren más información que los anillos de crecimiento de los árboles. Es una operación muy delicada. Desde un aparcamiento cercano, una furgoneta del gobierno controla y dirige un robot llamado Iris. Equipado con sonares, Iris captura imágenes del fondo del lago para que el equipo pueda verlo. Estamos viendo un núcleo que se encuentra en la parte más profunda del lago. Está a unos 6 metros de profundidad. El doctor Jeff Donnelly, del Instituto Oceanográfico Woods Hole de Cabo Cod, dirige la operación. Obtiene datos de los huracanes mediante los sedimentos de tormentas, creando una especie de mapa bélico de la costa este, ampliando los huracanes registrados a miles de años. El viento genera la tormenta empujando grandes cantidades de agua hacia la costa, así que entre ese viento y el de la superficie del agua se produce una gran ola. En este tanque de olas, la marejada llega a la playa y arrastra sedimentos marinos. En este lugar hemos registrado alrededor de 1000 años de tormentas que han llegado a la playa. Esta pequeña cápsula es la que nos ayuda a obtener datos de hace milenios. Un núcleo a 180 centímetros de profundidad proporciona datos de hace unos 1300 años. Donnelly utiliza esta información para reconstruir un calendario de huracanes, su tamaño y las condiciones climáticas que podrían haber causado estos ciclos de actividad de los huracanes. Esta es una capa de tierra que llegó aquí arrastrada por una tormenta, y por la profundidad a la que se encuentra es de hace unos 1300 años, pero el radiocarbono nos indica que la planta sigue viva. Un núcleo de sedimento es como una máquina del tiempo. Sus capas muestran un historial de ciclos de tormentas. Esta es la turba orgánica que hemos encontrado en el pantano. Pero debajo encontramos las capas que se desplazaron desde la playa durante las tormentas. Este material es de hace unos 1300 años. Este es el nuevo artefacto de Jeff Donnelly, el XRF, un escáner por fluorescencia de rayos X. Lo llaman tricorder. Al igual que los anillos de crecimiento de los árboles de Grisino Meyer, este escáner analiza los cambios de la composición química de las capas. Por ejemplo, los sedimentos marinos suelen contener mucho estroncio y calcio. Así que podemos observar la presencia de un determinado compuesto y determinar su fuente para saber si hubo alguna tormenta o precipitación. Así logramos más precisión en la intensidad, al menos en cuanto a la cantidad de agua que se necesitó para desplazar esas capas. Gracias a estas muestras de sedimentos se obtienen datos de hace milenios. Nos muestran los ciclos de superhuracanes que se repitieron durante los últimos 2500 años, gracias a los sedimentos depositados en tierras cercanas a la costa que llegan a zonas muy pobladas, zonas que nadie imaginaría.
Olas formadas en superhuracanes que azotaron todas las playas, desde Cabo Cod hasta Long Island. A veces estamos trabajando en alguna zona y hablamos con la gente. Les decimos lo que estamos haciendo y creen que estamos locos. Dicen que no es zona de huracanes, que hay tormentas fuertes, pero no huracanes. Pero gracias a la información histórica sabemos que sí ha sido zona de huracanes. Por ejemplo, hubo un huracán en el año 1400 aproximadamente que pasó por toda la costa desde Long Island a Cabo Cod. Este modelo puede recrear y pronosticar los efectos de una tormenta en zonas propensas a inundaciones para realizar un plan de evacuación. El noreste de los Estados Unidos en 1635, 1815, 1938. La zona noreste donde hoy en día 50 millones de personas no han vivido todavía un huracán. El noroeste ha sido muy propenso. Siempre ha estado en el cinturón de huracanes mientras estos se desplazaban por toda la costa este. En concreto, Nueva Inglaterra es muy propensa a sufrir huracanes. Las personas tienen una vida y una memoria cortas, y podría darse un ciclo climático en el que se produjeran estos acontecimientos con mucha más frecuencia. Puedes no sufrir ningún huracán en la vida o padecer 2 o 3. No se puede determinar cuándo tendrán lugar. Intensificación repentina, objetivos inesperados, frecuencia impredecible. La ciencia sigue luchando por encontrar respuestas definitivas. A los científicos no les gustan las sorpresas. Owen Nelly afirma poder predecir 6 horas antes un huracán que está a punto de transformarse en superhuracán. El doctor Len Pietrafesa dice que puede encontrar el orden en un caos aparente y pronosticar una temporada entera. Si lo consigue, podremos saber cuándo apartarnos del camino cuando un superhuracán amenace con modificar el aspecto de nuestras costas. Los satélites en órbita vigilan la posibilidad de huracanes en la Tierra. Pueden seguirles la pista y se está mejorando la posibilidad de su pronóstico. Pero aún así, predecir la intensidad de un huracán no es fácil. Si las ciudades costeras supieran en qué momento va a aumentar repentinamente la velocidad del viento de un huracán, podrían prepararse mejor para una tormenta de mayor intensidad. El caso de los huracanes es más complicado. El cambio de la intensidad sigue siendo un misterio. Si hubiésemos podido predecir la fuerte intensidad del huracán Andrew, ¿se habrían producido menos daños? En 1992 no había manera de saberlo, pero hoy en día Owen Kelly afirma poder predecir el azote repentino de un superhuracán antes de que llegue a su punto álgido. Este es el Centro Espacial Goddard de la NASA en Greenville, Maryland. Aquí diseñan y controlan satélites. El trabajo de Kelly comenzó con una publicación de la doctora Joan Saffer Simpson en el año 1958 sobre su teoría de las breves tormentas de truenos cargadas que se producen sobre el ojo del huracán. Se llaman torres calientes. El verdadero trabajo de Kelly comenzó con el lanzamiento de un cohete Delta en el año 1997. En el interior del cohete había un satélite llamado TRMM. Su misión consistía en medir las tormentas tropicales. Estaba equipado con un radar que cambiaba nuestra forma de ver la meteorología. Por primera vez, las imágenes en 3D captaban un escáner de un huracán en el que se observan 2 torres calientes que emergen del ojo de la tormenta hacia la estratosfera. En el fondo quería pensar que esas breves tormentas de truenos de unos 10 kilómetros pudiesen desviar el huracán de 300 kilómetros. Hace 50 años, investigaciones como esta se basaban en la simple premisa de que el calor sube. En la izquierda, la teoría de que una torre caliente se eleva como una burbuja. En la derecha, se eleva como una pluma. El movimiento ascendente de una torre caliente dura unos 20 minutos, aproximadamente el tiempo que tarda el aire en elevarse 16 kilómetros. Es el principio por el que se rige la circulación del aire en la atmósfera. Sea como una burbuja o como una pluma, la torre caliente contiene una fuerza que sobrecarga el huracán. Para entender lo que es una torre caliente debemos ver el huracán como un motor térmico enorme. Esta columna caliente atrae el aire de alrededor hacia su base. Cuanto más ligero sea el aire que se eleva, producirá más energía para mover este molinete. El ojo del huracán absorbe vapor de la superficie marina. El aire de la superficie sube rápidamente, mientras el vapor se condensa formando lluvia
y libera energía térmica que intensifica el huracán. Cada gramo de vapor de agua condensada supone 2000 julios de energía que se añaden a la atmósfera. Eso significa mucho calor. La torre caliente libera más energía en un corto periodo, actuando como un pistón sobrecargado del motor de un coche. La fuerza del aire de la superficie que ha absorbido la columna se acelera, produciendo vientos de más intensidad. Un coche va más rápido al pisar el acelerador, ya que el inyector de combustible incrementa el calor con más rapidez. Kelly espera que su investigación se convierta en una herramienta de pronóstico para advertir si un huracán tenderá a intensificarse en 6 horas gracias a la observación de una torre caliente. He hablado con algunos investigadores y meteorólogos de la NAOA, la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica, y me han fijado determinados objetivos que tengo que cumplir para poder convencerles. Las imágenes de Katrina muestran muchas torres calientes, a pesar de que esta técnica sigue sin ser una herramienta de pronóstico aceptada. Hasta que lo sea, este tipo de advertencia no se transmitirá en las noticias. Lo normal es que a medida que el huracán se aproxime a la costa, se intensifique. Hay un 82% de probabilidades de que se intensifique. Un 82% de probabilidades. ¿Qué sabemos sobre la probabilidad? Es en lo que se basa la predicción. Posibilidades de un resultado futuro basado en una combinación de, al parecer, acontecimientos aleatorios. La formación de un huracán es algo improbable. Tendrían que combinarse muchas variables en el momento y el lugar adecuados. Esta es la formación de Isabel en el este de África. La cima de las montañas interrumpieron el rápido movimiento del aire y así se crearon remolinos de turbulencias río abajo. Únicamente si las condiciones atmosféricas son las adecuadas, lograrán cruzar África subsahariana y llegar hasta el Atlántico tropical. Si las condiciones oceánicas son las exactas, se desarrollarán tormentas eléctricas. Si las tormentas se juntan, pueden formar la famosa espiral que caracteriza a un huracán. En este depósito el agua empieza a drenarse. La energía del vórtice principal forma remolinos aleatorios hacia el centro, como las tormentas eléctricas que se concentran en el ojo del huracán desde las afueras de la tormenta. Para que se produzca un huracán tiene que darse una convección a través de al menos 10.000 metros para que la tormenta se coja de la mano y empiece a bailar en círculos y así forme un huracán organizado que absorba aire húmedo del océano durante miles de kilómetros que impulsará al huracán. El doctor en climatología Jim O'Brien pronosticó en El Niño otro factor crucial de probabilidad en el impacto de los huracanes. El Niño destroza el medio ambiente del Atlántico. El Niño desplaza el chorro de aire hacia territorios propensos a los huracanes. La gran altitud del viento hizo descender la capa superior de nubes del huracán, acabando con él. Volvemos a Isabel. Ya que no se produjo el fenómeno de El Niño en el año 2003, Isabel se fue intensificando. El momento en el que Isabel toque tierra depende del camino predecible de la tormenta de este sistema de alta presión, el anticiclón de las Bermudas. Una especie de portero de huracanes, es capaz de desviar un huracán activo. Su presión obliga a un huracán a bordear el anticiclón de las Bermudas. Su posición es la clave. Envía a Isabel a Carolina del Norte, el acontecimiento más catastrófico de esa zona en el año 2003. Todos estos acontecimientos pueden parecer meras coincidencias, pero el doctor Len Pietrafesa no lo ve así. Yo creo que estos sistemas siguen leyes fundamentales de la naturaleza, lo que de alguna manera determina que están bien organizados. No son aleatorios ni caóticos. El doctor Pietrafesa vive aquí, en la cuna del estado con mayor número de huracanes, la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Raleigh. Su misión consiste en intentar predecir dónde y cuándo volverán a ocurrir. A partir de factores de probabilidad, busca un patrón en la actividad de los huracanes. El trabajo de los científicos y los matemáticos consiste en averiguar cómo era su comportamiento en el pasado, en la actualidad y qué significará para el futuro. Pietrafesa recurrió al registro total de huracanes para buscar algún patrón, como los ciclos anuales o de cada década, cuántos huracanes se formaron en esos períodos, los caminos que recorrieron y cuántos tocaron tierra. Luego busca similitudes entre dichos ciclos que puedan haber cambiado las condiciones climáticas. Busca una especie de diagrama que tenga sentido y se base en resultados probables.
Hemos descubierto que siguen un patrón, que se desplazan en grupos y que siguen una determinada trayectoria según la estación del año, lo que está relacionado con diferentes factores climáticos. Mientras las torres calientes de Owen Kelly nos advertían 6 horas antes de la intensificación de un superhuracán, Pietrafesa pretende adelantar el pronóstico de una temporada de huracanes completa. Anunciamos que se formarían 5 huracanes en el año 2006 y que solo uno tocaría tierra, pero por entonces se consideró un pronóstico ridículo. En 2006 se formaron 5 huracanes y solo uno, Ernesto, tocó tierra. Pietrafesa afirma que aún habrá que esperar unos años para conseguir un sistema perfecto, pero mientras observa la interrelación entre el modelo oceánico y el atmosférico, manifiesta otras preocupaciones. Si seguimos calentando el planeta, sin duda estaremos aumentando las probabilidades de que ocurran fenómenos como este. Pietrafesa ve al planeta como un motor terrestre enorme, con cintas transportadoras de corriente que distribuyen el calor por todo el planeta, un sistema de control climático. La cantidad de energía solar que absorbe la Tierra en un día supera con creces la cantidad de energía diaria que se puede obtener de las reservas de petróleo, gas y carbón de todo el planeta. Sin los sistemas de distribución del calor, los trópicos servirían y las regiones polares serían puro hielo. El huracán es un sistema que elimina calor de los trópicos, una unidad de aire acondicionado que mantiene vivo el planeta. Aquí fuera, en las aguas de las Bermudas, se han obtenido datos alarmantes de las profundidades. Décadas de información marina pueden haber revelado condiciones que están a punto de producir actividad de superhuracanes, como ya ocurrió en el pasado. Quizás estemos entrando en una era en la que deberíamos revisar la escala de Saffir-Simpson y empezar a considerar las categorías 6, 7 y 8. Los mares se están calentando y puede que esto provoque la formación de superhuracanes, cuya función es regular nuestro clima. Pero por desgracia, ahora se encontrará a su paso más población que nunca. Un ciclo de superhuracanes amenaza con azotarnos de nuevo. Hemos alterado el planeta e incrementado el riesgo, pero ¿podemos controlar los huracanes? Algunos intelectuales han hecho aportaciones al respecto. Una explosión nuclear para acabar con un huracán, a pesar de que la mayor cabeza nuclear libera solo una pequeña fracción de la energía total que contiene un huracán. Utilizar ventiladores gigantes para desviarlo, lanzar hielo en el ojo del huracán o colocar icebergs en su camino. Descubrimos que se necesitarían todos los barcos del mundo para poder remolcar los icebergs necesarios para enfriar el agua y acabar con los huracanes. ¿Y qué ocurriría con este material parecido al del pañal, que absorbe 2000 veces su peso en agua y se carga de humedad hasta llegar al mar? Y aunque consiguiésemos recoger toda esa agua, el océano seguiría evaporándose, así que el agua se reemplazaría en un día o menos, no serviría de nada. El plan más célebre que propuso el gobierno, el proyecto Tormenta Ardiente de la década de los 60 y 70, cuando la respuesta parecía estar en el dinero y la tecnología. La idea era volar alrededor del huracán y lanzar yoduro de plata a las nubes. Se suponía que el yoduro de plata transformaría el agua fría en hielo. Así se liberaría calor y aumentarían las tormentas de truenos que tenían lugar en el exterior, y estas acabarían con el ojo del huracán. Esa es la teoría. Se descubrió que los huracanes ya hacían eso por sí solos, como se pudo observar en el huracán Andrew. En 1992, Andrew formó un ojo del huracán cuando estaba en las Bahamas, y luego disminuyó hasta debilitarse un poco, pero más tarde, cuando se dirigió hacia Miami, volvió a intensificarse. Siempre se produce este proceso, pero se trata de un proceso natural. El proyecto Tormenta Ardiente se disolvió, debido a que nos es imposible controlar las fuerzas letales de un huracán.
Pero por desgracia estamos remodelando el mundo. Llamamos al desastre modificando nuestras costas y creando condiciones favorables para los peores superhuracanes. No solo ha habido migraciones hacia las costas y hemos construido edificios más caros, sino que también hemos destruido muchos ecosistemas naturales. Por ejemplo, los bosques pantanosos de las costas. Los bosques pantanosos de las costas actuaban de amortiguador, protegiendo la tierra de vientos fuertes. Ahora el viento se mueve sin restricciones. El bosque absorbía el agua de las tormentas y disipaba la energía de las olas. Hoy en día ha desaparecido gran parte de esta protección. Las islas que hacían de barrera a la antigua defensa de las costas han perdido efectividad. En este depósito, como en muchas de nuestras costas, los bosques y manglares han desaparecido y las tormentas avanzan. Cuando la ola llega a la costa y se empiezan a cortar las carreteras y a derrumbarse los puentes, es imposible evacuar a la gente. En la Tierra, las costas modificadas son el lugar preferido de las tormentas. Mar adentro, el estado de los océanos determinará las condiciones para que un huracán se dirija hacia la costa o no. Las claves se encuentran cerca de la costa de las Bermudas, a bordo del barco de investigación atlántica. Todos los meses salgo al mar. Eso significa que soy un científico loco. Su misión consiste en recoger muestras de agua de las profundidades cada 2 o 4 semanas, y lo han hecho durante los últimos 53 años. Este es nuestro CTD. Mide la conductividad, la temperatura y la profundidad. De esta muestra de agua se pueden obtener 50 años de información. Un registro de los cambios del océano que puede ayudarnos a saber por qué nos encontramos en un ciclo de superhuracanes. Para que se forme un huracán, la superficie del océano debe estar al menos a 28 grados centígrados. Los científicos observan los cambios de una capa llamada capa mixta, a unos 90 metros de profundidad. Es una observación importante para conocer la actuación de los océanos ante el cambio climático. Nick Bates es un científico experto del Instituto de Ciencias del Mar de las Bermudas. Sus descubrimientos confirman que el calentamiento ha aumentado entre medio y 1 grado en la parte superior del océano durante los últimos 50 años. Una cifra lo bastante alta como para prolongar la temporada de huracanes. En la década de los 50, la capa mixta se calentaba durante 4 meses aproximadamente, pero ahora se ha prolongado a 4 meses y medio. Ahora hay más energía térmica que permite a los huracanes tener más fuerza. Otra clave que nos advierte del calentamiento del océano reside en el fitoplancton. Estas diminutas plantas marinas absorben más de 100 millones de toneladas de CO2 de la atmósfera al día, lo que hace que el océano sea un eficiente filtro de carbono, evitando que la atmósfera se caliente más con el CO2. Pero según la información obtenida gracias a estas investigaciones, la población de plancton se ve amenazada por el calentamiento de la superficie del mar. Es un ciclo muy alarmante. Cuanto menos plancton haya, más CO2 habrá en el aire. Cuanto más se caliente el planeta, más se calentará el mar. Así que sin plancton, los huracanes que actúan como sistema de refrigeración natural, ya que transportan el calor hacia los polos, podrían aumentar la frecuencia y la intensidad. Una unidad de aire acondicionado del planeta que trabajará día y noche, como debió ocurrir hace años, antes de que muchos de nosotros nos interpusiéramos en el camino de los superhuracanes. Las unidades de refrigeración y calentamiento del aire están trabajando juntas para distribuir el calor por todo el planeta y tendrán que hacerlo más a menudo de lo que se hace en la actualidad. Por supuesto que nos preocupa que una alteración humana del clima pueda causar huracanes aún más intensos. Se pueden formar huracanes parecidos a los del pasado, pero pueden llegar a ser más intensos a causa del calentamiento global. Imaginaos Boston en un futuro cercano. Una ciudad muy poblada, casi al nivel del mar. A unos 11.000 kilómetros al este se forman alteraciones en la zona oriental de África. El océano, la atmósfera, la temperatura, la combinación perfecta. Lo que estos ciudadanos consideraban improbable está a punto de ocurrir, como ocurrió en el pasado.
Sin querer, los que han contribuido a crear las condiciones favorables para la formación de un superhuracán ahora pueden encontrarse en su camino. Desde mediados de los 90, los científicos han registrado un nuevo ciclo de fuertes vientos huracanados en el Atlántico. Las investigaciones demuestran que estos ciclos ya ocurrieron en el pasado. Los datos recientes muestran que está volviendo a ocurrir. Los nuevos descubrimientos indican que este es un lugar propenso a sufrir superhuracanes. El futuro próximo, el cálido Atlántico, los vientos ligeros, las condiciones propensas. Una tormenta se aproxima a Carolina del Norte. Pero esta vez no es un huracán Isabel de categoría 2, ni un Katrina de categoría 3. El viento sopla a 320 kilómetros por hora y absorbe energía del océano. El huracán ha alcanzado la categoría 5 y justo entonces toca tierra. En cuanto golpea el edificio, el aire se introduce y hace volar el tejado como si fuera el ala de un avión. El mar de Carolina del Norte responde a la baja presión del huracán mediante una ola de 5,5 metros para llenar el vacío. El viento empuja el agua hacia la orilla. Con Carolina del Norte paralizada por completo en menos de 24 horas, el huracán gira hacia el norte. Podría llegar a azotar poblaciones situadas a 300 kilómetros de la costa. Los vientos, como el tornado, conocidos como mini remolinos, que se encuentran dentro de la tormenta, destrozarían edificios enteros. El Centro Nacional de Huracanes de Miami y el Centro de Huracanes de Canadá, en Dartmouth, Nueva Escocia, hacen sonar la alarma para la evacuación de zonas al norte. Los servicios esenciales, el transporte, la red de suministro eléctrico, todo dejaría de funcionar. La velocidad de un huracán, normalmente de 16 a 19 kilómetros por hora en el Atlántico tropical, aumenta drásticamente. Los vientos de gran altitud arrastran al huracán hacia la costa y la velocidad llega a los 100 kilómetros por hora. En vez de tener un par de días para poder evacuar a la gente, solo se tienen un par de horas. Una tormenta puede desplazarse desde Carolina del Norte hasta Nueva York en 8 horas. Con ráfagas de 220 kilómetros por hora, un objeto arrastrado por la tormenta puede desplazarse tan rápido como un tren de alta velocidad. En algunas poblaciones, el agua puede alcanzar los 3,5 metros en una hora. Lo más peligroso es la cantidad de agua que acompaña al huracán, tanto desde el cielo como desde el mar. Cuando azota Virginia, se convierte en un huracán extratropical y avanza más hacia el interior, hasta la ciudad de Pensilvania. Si llega hasta una zona con tanta diferencia de temperatura, puede convertirse en una tormenta extratropical muy fuerte, que suelen ser más grandes. Boston, Massachusetts, casi a nivel del mar. La proximidad de la metrópoli a la costa la hace vulnerable frente a las olas que generan las grandes tormentas extratropicales. La mayoría de nosotros no pensamos que Boston pueda ser una zona propensa a los huracanes. Pero si las predicciones de los científicos son ciertas, eso podría cambiar. El clima está calentando esta ciudad y quizá este hecho suponga un futuro preocupante para la costa este de los Estados Unidos. Las salidas de Pensilvania se encontrarían inundadas o con atascos. No hay salida. La rotación de la Tierra afectaría a la trayectoria del huracán, desplazándola hacia el polo y hacia el este. Con una extensión de más de 1000 kilómetros, la tormenta azotaría Nueva Escocia antes de debilitarse en el norte del Atlántico. Mientras que las playas tienen nuevas características y se han formado nuevas calas, Boston y zonas situadas a 100 kilómetros de la costa yacen bajo 3 metros de aguas salobres. El noreste inundado comenzaría a considerar la reconstrucción. El agua fría del superhuracán se calienta tan rápidamente como para formar una nueva tormenta, girando 160 kilómetros hacia el este, tal y como hizo Isabel tras la formación de Fabián en 2003,
solo que esta vez está a punto de azotar una costa ya destrozada. Esta no es más que una hipotética situación, pero con el calentamiento global, el superhuracán puede causar estragos en el mundo que hemos desarrollado. Esperemos que con los continuos avances en detención, predicción y prevención de huracanes, podamos escapar de la cólera de la próxima tormenta.